En 1874, una caravana entera fue masacrada en el territorio de Arizona. Todos señalaron a los apaches, pero las huellas no encajaban, los testimonios no cuadraban, y cuando una mujer valiente decidió buscar la verdad, descubrió algo aterrador. El enemigo no pintaba su rostro ni cabalgaba libre por las llanuras. El enemigo vestía uniforme azul y respondía a órdenes selladas con el sello de los Estados Unidos. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque esta historia cambiará todo lo que creías saber sobre el viejo oeste. Y quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará sin aliento. Arizona, 1874. Un territorio donde la tierra roja se extendía bajo cielos infinitos, donde el sol caía como fuego líquido sobre las mesetas y donde dos mundos chocaban sin cesar, el de los colonos blancos que llegaban con la promesa del progreso y el de los pueblos originarios que veían cómo sus territorios ancestrales se convertían en mapas dibujados por hombres que nunca habían pisado esas tierras. No era solo una cuestión de fronteras, era una cuestión de memoria. Los apaches Chiricahua habían vivido allí desde tiempos inmemoriales. Conocían cada cañón, cada arroyo estacional, cada cueva donde el eco guardaba las voces de sus antepasados. Pero para los recién llegados, aquello era simplemente tierra virgen, territorio salvaje que debía ser domado, civilizado, explotado. En ese contexto de tensiones permanentes, de miradas desconfiadas y acuerdos rotos una y otra vez, ocurrió algo que cambiaría el destino de todos. Una mañana de septiembre, cuando el aire todavía guardaba el fresco de la noche del desierto, un grupo de comerciantes descubrió lo que quedaba de una caravana. 5 carromatos destrozados, 12 cuerpos sin vida esparcidos entre las rocas y la maleza, sangre seca sobre la tierra polvorienta, y un silencio tan pesado que parecía gritar. Los primeros en llegar al lugar quedaron paralizados. No era la primera vez que se producían ataques en aquellas rutas, pero la brutalidad de la escena superaba todo lo conocido. Las familias habían sido sorprendidas en plena marcha. No habían tenido tiempo de defenderse, de reagruparse, de buscar refugio. Simplemente habían dejado de existir. Cuando la noticia llegó al asentamiento más cercano, una pequeña comunidad llamada Piedra Blanca, el miedo se extendió como pólvora. Las mujeres abrazaron a sus hijos, los hombres cargaron sus rifles, y todos, absolutamente todos, miraron hacia las colinas donde se sabía que acampaban los apaches. La conclusión fue inmediata, casi instintiva. Tenía que haber sido ellos. ¿Quién más podría haber atacado con esa velocidad? ¿Quién más tenía motivos para el odio? ¿Quién más representaba, en el imaginario colectivo de aquellos colonos asustados, la encarnación misma del peligro? Pero había una mujer en Piedra Blanca que no se dejó llevar por el pánico colectivo. Se llamaba Asha Whitman, tenía 32 años y había llegado al territorio 3 años atrás con su esposo, un hombre bueno que había muerto de fiebres el invierno anterior. Asha no era como las demás. Había crecido en Boston, había leído libros que la mayoría de los hombres del asentamiento nunca tocarían, y tenía una cualidad rara en aquel tiempo y lugar: la capacidad de hacer preguntas cuando todos los demás solo daban respuestas. Cuando escuchó las primeras acusaciones contra los apaches, algo en su interior se reveló. No era compasión ciega ni idealismo ingenuo. Era simple lógica. Los apaches que vivían en las cercanías habían mantenido una paz tensa pero estable durante meses. Habían comerciado con algunos colonos, incluso habían advertido sobre una tormenta que salvó vidas. ¿Por qué romperían ese equilibrio ahora, justo cuando las tensiones empezaban a acalmarse? Asha decidió ir al lugar de la masacre. Le dijeron que era imprudente, peligroso, impropio de una mujer. Ella fue de todas formas, acompañada por 2 hombres del pueblo que aceptaron escoltarla más por curiosidad que por convicción. Lo que encontró allí la perturbó profundamente.
Las huellas que rodeaban los carromatos no correspondían a mocasines apaches. Eran botas. Botas militares, con el patrón característico que ella había visto cientos de veces en el fuerte cercano. Los apaches no usaban botas. Caminaban con calzado suave, casi silencioso, diseñado para la velocidad y la discreción. Aquellas huellas hablaban de otro tipo de hombre, más pesado, menos cuidadoso, acostumbrado a marchar en formación. Pero había más. Las flechas que algunos cuerpos aún conservaban clavadas estaban torpemente colocadas, como si alguien que no sabía usarlas hubiera intentado simular un ataque apache. Los símbolos pintados en uno de los carromatos, que supuestamente eran signos tribales, estaban mal trazados, eran una parodia grotesca de la verdadera iconografía apache. Asha no era experta en cultura nativa, pero había visto suficiente arte apache auténtico en sus intercambios comerciales como para saber que aquello era falso. Alguien había querido que pareciera un ataque apache. Alguien había montado una escenografía de horror con el objetivo de señalar a los culpables equivocados. Cuando Asha regresó a Piedra Blanca y compartió sus observaciones, fue recibida con escepticismo y hostilidad. Las personas asustadas no quieren escuchar verdades complejas, quieren villanos claros, enemigos identificables, soluciones simples. Un hombre le gritó que estaba defendiendo a salvajes asesinos. Una mujer le dijo que la pena por la pérdida de su esposo la había vuelto loca. Pero Asha no se rindió, sabía lo que había visto, sabía que las huellas no mentían. Fue entonces cuando decidió hacer algo que muy pocos colonos se habrían atrevido a hacer: buscar a los propios apaches y hablar con ellos. Era un riesgo enorme. Podría ser capturada, asesinada o simplemente nunca regresar. Pero Asha intuía que la verdad estaba oculta en algún lugar entre los dos mundos que chocaban en aquel territorio, y estaba dispuesta a cruzar la línea invisible que los separaba. Al tercer día de búsqueda, cabalgando sola hacia las colinas del norte, fue interceptada por 3 guerreros apaches. Uno de ellos era Naiche, hijo de un jefe respetado, un hombre joven pero con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Los guerreros la rodearon con lanzas levantadas, pero ella alzó las manos en señal de paz y dijo en el poco apache que había aprendido: «Vengo a hablar de la verdad». Naiche podría haberla matado allí mismo. Su pueblo estaba siendo acusado de un crimen que no había cometido. Las tropas del fuerte ya estaban preparándose para un ataque punitivo. El tiempo se agotaba. Pero había algo en la mirada de aquella mujer blanca, algo que le recordó a su propia madre, una mujer que siempre había creído que las palabras podían ser tan poderosas como las flechas. Naiche ordenó a sus compañeros que bajaran las armas y llevó a Asha al campamento. Allí, bajo un cielo que comenzaba a teñirse de naranja, la mujer blanca y el guerrero apache se sentaron frente al fuego y hablaron. Asha le contó lo que había encontrado: las huellas falsas, los símbolos mal dibujados, la torpeza de las flechas. Naiche escuchó en silencio, y cuando ella terminó, él asintió lentamente. Su pueblo ya lo sabía. Sabían que eran inocentes, pero también sabían que la inocencia no significaba nada cuando el poder decidía quién era culpable. Naiche le reveló algo más. Días antes de la masacre, algunos de sus exploradores habían visto movimientos extraños cerca del camino donde luego ocurrió el ataque. Hombres blancos vestidos de civil, pero con la postura y la disciplina de soldados. Hombres que cabalgaban en formación militar aunque no llevaran uniforme. Uno de los exploradores había seguido a esos hombres hasta un punto a solo 3 kilómetros del fuerte. Pero cuando Naiche intentó informar al capitán Briggs, el comandante del fuerte, fue recibido con amenazas y desprecio. Briggs les dijo que si los apaches volvían a acercarse al fuerte sin ser convocados, serían considerados hostiles y tratados como tales. Asha sintió cómo las piezas comenzaban a encajar en su mente. El capitán Briggs,
Un hombre que había llegado al territorio hacía apenas un año, pero que había ascendido rápidamente en influencia. Un hombre que siempre parecía tener más dinero del que su salario militar podría justificar. Un hombre cuya mirada, en las pocas ocasiones en que Asha lo había visto, destilaba algo que ella no podía definir entonces, pero que ahora reconocía como ambición sin límites. Naishe le contó más. Le habló de las tierras donde su pueblo acampaba, tierras ricas en arroyos y caza, pero también tierras que, según rumores recientes, ocultaban algo más valioso: plata. Los prospectores habían comenzado a merodear la zona. Algunos habían sido expulsados por los apaches, que veían en aquellas intrusiones el preludio de otra oleada de despojo. Pero esos prospectores no venían solos. Venían respaldados por promesas, por permisos que supuestamente estaban a punto de ser otorgados, por la convicción de que aquellas tierras pronto estarían disponibles. Y para que las tierras estuvieran disponibles, los apaches tenían que desaparecer. No necesariamente morir, aunque eso también era una opción. Bastaba con expulsarlos, reubicarlos en una reserva lejana, declararlos hostiles y justificar así su remoción. ¿Y qué mejor manera de declararlos hostiles que acusarlos de una masacre brutal que horrorizara a toda la región? Asha y Naishe se miraron a través del fuego. Uno había perdido su lugar en el mundo. La otra había perdido a su compañero de vida. Ambos habían aprendido, a golpes, que el poder corrompe y que la justicia no llega sola. Y ambos decidieron en ese momento que no se quedarían callados. Formarían una alianza imposible, buscarían pruebas y expondrían la verdad, costara lo que costara. Pero necesitaban ayuda. No podían enfrentarse solos a un sistema diseñado para ignorarlos. Fue Asha quien sugirió buscar a Elias Turner, un antiguo soldado que ahora vivía retirado en Piedra Blanca, un hombre que había servido bajo las órdenes de Briggs, pero que había pedido su baja después de ver cosas que lo habían llenado de dudas. Turner era alcohólico, amargado, destruido por la guerra y por los compromisos morales que había tenido que hacer. Pero en algún lugar dentro de él todavía quedaba un hilo de decencia. Cuando Asha fue a buscarlo, lo encontró bebiendo en su cabaña, rodeado de botellas vacías y recuerdos que ya no quería recordar. Le contó lo que había descubierto. Le habló de las huellas, de los símbolos falsos, de los guerreros que habían visto soldados disfrazados. Turner escuchó con los ojos vidriosos, pero cuando Asha mencionó el nombre de Briggs, algo cambió en su expresión. Turner conocía a Briggs mejor que nadie. Habían servido juntos en otra frontera, años atrás. Y Turner había visto cómo Briggs manipulaba informes, cómo desviaba suministros, cómo utilizaba su rango para enriquecerse mientras sus hombres morían de hambre y enfermedad. Turner había intentado denunciarlo entonces, pero las pruebas desaparecieron, los testigos se retractaron, y él terminó siendo trasladado a un puesto miserable en medio de la nada. Desde entonces había decidido que no valía la pena luchar contra el sistema. Pero ahora, escuchando a Asha, sintió algo que no había sentido en años: rabia limpia, la clase de rabia que nace de la injusticia clara y puede convertirse en acción. Les dijo que tenía información, que sabía cómo operaba Briggs, que conocía los códigos, los protocolos, los puntos débiles del fuerte, y que, si estaban dispuestos a arriesgarse, él los ayudaría a infiltrarse y conseguir pruebas reales. Aquella noche, los tres, Asha, Naishe y Turner, planearon lo imposible. Naishe traería a dos de sus guerreros más confiables, hombres que podían moverse en silencio absoluto y que conocían cada roca del territorio. Turner proporcionaría uniformes viejos y documentos falsos que él mismo había guardado de sus días en el ejército. Asha sería quien hablara con los soldados rasos, con los hombres comunes, que no sabían nada de las conspiraciones de sus superiores, pero que, sin querer, revelar información valiosa.
El plan era temerario, casi suicida, pero era la única oportunidad que tenían. Si esperaban a que la justicia oficial actuara, los apaches serían expulsados o masacrados. Si esperaban a que la verdad saliera sola, nunca lo haría. Los sistemas corruptos no se corrigen por sí mismos. Necesitan ser confrontados. Los días siguientes fueron de preparación meticulosa. Naiche y sus guerreros memorizaron las rutas de las patrullas militares. Turner ensayó las frases, los gestos, la forma de caminar de un oficial de rango medio. Asha practicó su papel de viuda doliente en busca de respuestas sobre su esposo, una historia que le daría acceso al fuerte sin levantar sospechas. Y mientras tanto, la presión aumentaba. El capitán Briggs había convocado una asamblea pública para el final de la semana. Según los rumores, presentaría pruebas definitivas de la culpabilidad apache y solicitaría autorización formal para una operación militar masiva. El reloj corría en su contra. La noche de la infiltración llegó envuelta en una oscuridad espesa. No había luna y las nubes cubrían las estrellas como un manto negro. Era el tipo de noche que los apaches llamaban la Noche del Cuervo, una noche donde los espíritus caminaban entre los vivos y donde todo era posible. Turner entró primero, con uniforme y papeles falsos, alegando que venía de otra base con órdenes de inspección. Los guardias lo dejaron pasar sin mucha resistencia. La disciplina en el fuerte era laxa, como suele serlo en los puestos fronterizos donde el aburrimiento es el verdadero enemigo. Mientras Turner distraía al oficial de guardia con preguntas sobre protocolos, Naiche y sus guerreros se deslizaron por el lado este del perímetro, aprovechando un hueco en la empalizada que Turner les había indicado. Se movían como sombras, tan silenciosos que ni los perros los detectaron. Aisha entró por la puerta principal al amanecer del día siguiente, con su historia de viuda buscando información. Fue recibida con condescendencia y lástima, exactamente lo que esperaba. La llevaron a una oficina pequeña donde un teniente joven le ofreció té y palabras vacías de consuelo. Pero mientras hablaba con él, sus ojos recorrían la habitación, memorizando la disposición de los archivos, las puertas que daban a otras salas, los horarios de cambio de guardia que había escuchado en los pasillos. Cada detalle era una pieza del rompecabezas. Esa noche, cuando el fuerte dormía, los 5 se reunieron en el almacén de suministros. Turner sabía que Briggs guardaba sus documentos más comprometedores no en su oficina oficial, donde otros oficiales podían verlos, sino en un baúl cerrado en su habitación privada. Era un riesgo enorme. Si los descubrían allí, no habría explicaciones posibles, serían ejecutados en el acto. Pero no tenían opción. Naiche forzó la cerradura con una herramienta que había fabricado él mismo. El baúl se abrió con un chasquido suave. Y lo que encontraron dentro confirmó todas sus sospechas y superó sus peores temores. Había mapas detallados de las tierras apaches, con marcas que indicaban vetas de plata. Había contratos firmados entre Briggs y un hombre llamado Elias Turner, no el mismo Turner que estaba con ellos, sino otro Elias, un empresario minero de Nueva York con conexiones políticas poderosas. Había cartas donde se discutía abiertamente cómo provocar un incidente que justificara la expulsión de los nativos. Y, lo más escalofriante, había un informe firmado por Briggs donde él mismo detallaba cómo había organizado el ataque a la caravana utilizando soldados vestidos de civil, cómo había asegurado que las pruebas señalaran a los apaches y cómo esperaba que la indignación pública presionara al gobierno territorial para autorizar una operación de limpieza. Era la confesión completa de un crimen, no solo contra la caravana, sino contra todo un pueblo. Asha sintió náuseas. Naiche cerró los puños con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. Turner miró los papeles y suspiró, como si una parte de él siempre hubiera sabido que algo así existía, pero hubiera preferido no confirmarlo. Copiaron todo lo que pudieron.
Naiche tomó los documentos originales más incriminatorios. Sabían que cuando Briggs descubriera el robo, desataría una cacería humana. Pero para entonces, con suerte, la verdad ya estaría en las calles. Salieron del fuerte de la misma manera que habían entrado, en silencio, aprovechando las sombras, confiando en la negligencia de hombres que nunca esperaban ser desafiados desde dentro. Al día siguiente comenzó la verdadera batalla. No la batalla de armas y sangre, sino la batalla de las palabras, de las pruebas, de la opinión pública. Asha sabía que no podían simplemente mostrar los documentos a las autoridades locales. El sheriff era amigo de Briggs. El alcalde recibía contribuciones de los empresarios mineros. El juez había sido designado por el gobernador territorial, que a su vez debía favores políticos a los mismos círculos de poder. Necesitaban presión popular, necesitaban que la gente de Piedra Blanca y de los asentamientos vecinos viera las pruebas con sus propios ojos y exigiera justicia. Así que Asha hizo algo audaz. Convocó su propia asamblea, justo el día antes de la reunión oficial de Briggs. Corrió la voz de boca en boca. Prometió revelar la verdad sobre la masacre. Y, para sorpresa de todos, incluyendo de ella misma, más de 200 personas aparecieron en la plaza central de Piedra Blanca. Cuando Asha subió a la plataforma improvisada, con Naiche y Turner a su lado, un murmullo de confusión recorrió la multitud. Una mujer blanca, un apache y un soldado retirado, juntos. Era una imagen que desafiaba todas las divisiones del territorio. Asha comenzó a hablar. Les contó sobre las huellas que no encajaban. Les mostró los símbolos apaches falsificados. Turner confirmó las irregularidades en los protocolos militares. Y cuando Naiche desplegó los documentos robados del baúl de Briggs, cuando leyó en voz alta las cartas donde se planeaba la masacre, el silencio que cayó sobre la plaza fue ensordecedor. La gente no quería creerlo. Era demasiado horrible, demasiado traicionero. Pero las pruebas estaban allí, escritas con la caligrafía de Briggs, selladas con el sello oficial del fuerte. No había manera de negarlas. Entonces sucedió algo que Asha no había anticipado. Uno de los hombres en la multitud, un comerciante que había perdido a su hermano en la masacre de la caravana, comenzó a llorar. No de tristeza, sino de rabia. Había pasado semanas odiando a los apaches, planeando venganza, alimentando su dolor con pensamientos de violencia. Y ahora descubría que había sido manipulado, que su hermano había muerto no a manos de guerreros nativos, sino por orden de un oficial corrupto que buscaba riqueza. Otros en la multitud comenzaron a gritar. Algunos exigían que Briggs fuera arrestado de inmediato. Otros querían marchar al fuerte y sacarlo a rastras. La situación amenazaba con descontrolarse. Fue el fraile local, el padre Sebastián, quien finalmente alzó la voz y pidió calma. Era un hombre anciano, encorvado por los años, pero con una autoridad moral que todos respetaban. Dijo que la violencia solo engendraría más violencia, que lo que necesitaban no era un linchamiento, sino un juicio justo, que las pruebas debían ser presentadas ante un tribunal competente y que la ley, aunque lenta e imperfecta, debía seguir su curso. Pero la ley rara vez es más rápida que la ambición. Esa misma noche, Briggs se enteró de lo sucedido en la asamblea. Sus informantes le llevaron noticias de la revuelta popular, de los documentos robados, de la alianza entre Asha, Naiche y Turner. Y Briggs, lejos de asustarse, sonrió. Era un hombre que había sobrevivido a situaciones más peligrosas que esta. Sabía que las pruebas por sí solas no bastaban. Necesitaba controlar la narrativa. Así que convocó su propia asamblea para el día siguiente, como estaba planeado, pero cambió su estrategia. En lugar de presentar pruebas falsas contra los apaches, acusaría a Asha de conspiración, a Turner de traición y a Naiche de robo y allanamiento. Convertiría a los acusadores en acusados. Era una jugada arriesgada, pero Briggs confiaba en su rango, en su uniforme, en el poder que representaba.
La asamblea oficial se celebró en el salón principal del ayuntamiento. El lugar estaba abarrotado. Colonos, soldados, comerciantes, incluso algunos apaches que habían bajado de las colinas para presenciar lo que podría decidir su destino. La tensión en el aire era casi física. Briggs entró con su uniforme impecable, flanqueado por 2 oficiales armados. Se dirigió a la multitud con voz firme, casi paternal. Habló de la necesidad de orden, de la amenaza que representaban los elementos inestables, de cómo ciertos individuos irresponsables estaban poniendo en peligro la paz del territorio con acusaciones infundadas. Señaló a Asha, a Turner, a Naiche. Los llamó traidores, mentirosos, conspiradores. Y cuando terminó su discurso, esperó el aplauso, la aprobación, la confirmación de su autoridad. Pero el aplauso no llegó. En su lugar, Turner se puso de pie. Caminó hasta el frente de la sala, con paso inseguro pero decidido, y comenzó a hablar. Les contó sobre su tiempo sirviendo bajo Briggs, les reveló los suministros desviados, los informes falsificados, las órdenes ilegales que había recibido y que lo habían llevado a pedir su baja. Les dijo que Briggs no era un héroe, sino un depredador con uniforme. Y luego, en un acto de valentía que sorprendió a todos, incluyendo a sí mismo, Turner sacó su propia copia de uno de los documentos robados, uno que detallaba pagos secretos entre Briggs y los empresarios mineros. Lo leyó en voz alta, palabra por palabra. El rostro de Briggs pasó de la confianza al desconcierto y del desconcierto a la furia. Gritó que aquellos documentos habían sido robados, que no tenían validez legal, que Turner era un borracho deshonrado cuyas palabras no significaban nada. Pero entonces Naiche habló. En un español trabajoso pero claro, les dijo a los presentes que su pueblo no había matado a nadie, que habían vivido en paz hasta que la codicia de los hombres blancos decidió que su tierra valía más sin ellos. Que estaban dispuestos a someterse a cualquier investigación, a cualquier juicio, siempre y cuando fuera justo. Y les recordó que ellos, los apaches, también eran seres humanos, con familias, con historias, con el mismo derecho a la vida que cualquier otra persona en esa sala. Algunos en la multitud comenzaron a asentir, otros seguían escépticos, pero la marea estaba cambiando. Asha aprovechó el momento, se levantó y propuso algo radical: que se formara un comité de investigación independiente, compuesto por ciudadanos de Piedra Blanca, por un representante apache y por un oficial militar de otra base, no del fuerte de Briggs. Que ese comité examinara todas las pruebas, interrogara a todos los testigos y emitiera un veredicto público. Que la verdad, y no el poder, decidiera el resultado. La propuesta fue recibida con gritos de aprobación. Briggs intentó bloquearla, alegando que no tenía autoridad legal, que era un circo improvisado, que el ejército no respondía ante comités civiles. Pero el alcalde, sintiendo la presión de la multitud y tal vez recordando que él también tenía que vivir en esa comunidad después de todo, aceptó la propuesta. Se formaría el comité. Se investigaría. Y mientras tanto, Briggs permanecería en el fuerte, bajo vigilancia, sin autoridad para tomar decisiones unilaterales. Era una victoria parcial, pero importante. La verdad tendría, al menos, una oportunidad de ser escuchada. Los días siguientes fueron de una intensidad agotadora. El comité se reunió cada mañana en el ayuntamiento. Interrogaron a soldados que admitieron haber visto a Briggs ordenar que ciertos hombres se vistieran de civil para misiones no especificadas. Examinaron las huellas en el lugar de la masacre y confirmaron que no correspondían a calzado apache. Revisaron los contratos mineros y descubrieron que Briggs había recibido acciones en las empresas que planeaban explotar las tierras apaches. Pero las pruebas más contundentes llegaron de un lugar inesperado. El fraile Sebastián recordó algo. Semanas antes de la masacre, un grupo de soldados vestidos de civil había visitado su pequeña misión en las afueras del territorio.
Le habían pedido agua y comida y él se los había dado, sin hacer preguntas. Pero uno de ellos, un hombre joven con ojos inquietos, le había confesado en un momento de debilidad que estaba asustado, que le habían ordenado hacer algo que iba contra su conciencia, que temía por su alma. El fraile, atado por el secreto de confesión, no había revelado aquella conversación, pero ahora, enfrentado a una injusticia masiva, decidió que había excepciones a toda regla. Reveló el nombre del soldado. El comité lo localizó, y bajo presión, el joven soldado confesó. Sí, habían participado en el ataque a la caravana. Sí, Briggs les había ordenado disfrazarse. Sí, les habían dado flechas apaches confiscadas en enfrentamientos previos y les habían dicho que las dejaran clavadas en los cuerpos. El soldado lloró mientras hablaba. Dijo que solo seguía órdenes, que tenía miedo de ser ejecutado si se negaba, que no sabía que las cosas llegarían tan lejos. La confesión fue devastadora. Ya no había espacio para dudas. Briggs había orquestado todo: la masacre, el encubrimiento, la campaña de difamación contra los apaches. Todo había sido una operación calculada para despejar el camino hacia la riqueza. El comité emitió su veredicto. Briggs sería arrestado y juzgado por asesinato, conspiración, traición a su cargo y crímenes de guerra. Los apaches serían exonerados públicamente. Las tierras disputadas permanecerían bajo su control hasta que un acuerdo justo, negociado de buena fe, pudiera ser alcanzado. Era, en teoría, un triunfo de la justicia. Pero Briggs no era un hombre que aceptara la derrota con gracia. La noche antes de que llegaran los oficiales de otra base para arrestarlo, escapó del fuerte con la ayuda de unos pocos soldados leales. Se refugió en las montañas, en un campamento minero abandonado que conocía bien. Y desde allí envió un mensaje a Naishe, desafiándolo a un duelo. No era honor lo que motivaba a Briggs, era orgullo herido, rabia impotente y tal vez, en algún rincón oscuro de su mente, el deseo de acabar con todo en sus propios términos. Naishe aceptó el duelo, a pesar de las protestas de Asha y Turner. Sabía que Briggs no se rendiría pacíficamente. Sabía que mientras ese hombre viviera, buscaría formas de vengarse, de sembrar más caos, de destruir a todos los que lo habían desafiado. El duelo se celebró al amanecer, en un claro entre las rocas rojas del desierto. Solo Asha, Turner y 2 guerreros apaches acompañaron a Naishe. Briggs llegó solo, con su revólver al cinto y una expresión de desprecio en el rostro. Las reglas eran simples: 10 pasos, girarse, disparar. Quien cayera primero perdía. Quien sobreviviera tendría que vivir con las consecuencias. Los 2 hombres se colocaron espalda con espalda. El aire de la mañana era frío y el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Asha contó los pasos en voz alta. 1, 2, 3. Cada número resonaba en el silencio como un tambor. 4, 5, 6. Naishe caminaba con la calma de quien ha aceptado su destino, fuera cual fuera. 7, 8, 9. Briggs apretaba los dientes, con cada músculo de su cuerpo tenso. 10. Se giraron. 2 disparos rasgaron el aire casi simultáneamente. Briggs cayó de rodillas, con una mancha roja expandiéndose en su pecho. Naishe permaneció de pie, con una herida en el hombro pero aún consciente. Se acercó al capitán caído, que respiraba con dificultad, ahogándose en su propia sangre. Briggs lo miró con ojos vidriosos y, con su último aliento, susurró algo que heló la sangre de todos los presentes. Crees que has ganado, pero esto es más grande que yo. El sistema entero está podrido. Yo solo era una pieza. Ellos seguirán. Y murió. Aquellas palabras finales perseguirían a Naishe durante años, porque Briggs tenía razón.
No era un monstruo solitario, era el producto de un sistema que recompensaba la crueldad, que premiaba la codicia, que permitía que hombres con uniforme se convirtieran en depredadores. Su muerte no cambiaría ese sistema, solo eliminaría una pieza que pronto sería reemplazada por otra. Cuando regresaron a Piedra Blanca, fueron recibidos como héroes por algunos y con silencio incómodo por otros. Los apaches habían sido exonerados oficialmente. Se les devolvieron tierras, se les ofrecieron disculpas formales. Pero las disculpas no devuelven a los muertos, no borran el miedo, no reconstruyen la confianza. Asha intentó seguir con su vida, pero nunca volvió a ser la misma. Había visto demasiado, sabía demasiado. Turner murió 2 años después, de cirrosis, pero en sus últimos días le dijo a Asha que al menos había hecho algo bueno antes de irse. Naiche vivió muchos años más, convirtiéndose en un líder respetado de su pueblo, pero nunca olvidó las palabras de Briggs. Pasaron los años. Las minas de plata fueron explotadas eventualmente, con permisos legales esta vez, pero los apaches recibieron una compensación miserable. Nuevos oficiales llegaron al fuerte y algunos eran buenos hombres, pero otros repetían los mismos patrones de abuso y corrupción. La historia de la masacre de 1874 se convirtió en leyenda local, contada en tabernas y alrededor de fogatas. Algunos la recordaban como la vez que la justicia triunfó, otros como la excepción que confirmaba la regla. Y así llegamos al final de esta historia, pero también al comienzo de una reflexión más amplia. Porque lo que sucedió en Arizona en 1874 no fue un incidente aislado, fue un patrón que se repitió, con variaciones, en docenas de territorios, en cientos de situaciones, durante décadas de expansión. Los nombres cambiaban, los lugares cambiaban, pero la estructura permanecía: poder sin control, codicia sin límites y personas comunes atrapadas entre dos fuegos. Hoy, más de 150 años después, podríamos pensar que hemos superado esos tiempos oscuros, pero las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Quién decide qué tierras son valiosas? ¿Quién se beneficia cuando los recursos se explotan? ¿Qué pasa con las comunidades que vivían allí antes? ¿Cuánto vale una vida humana cuando se compara con ganancias económicas? La historia de Asha, Naiche y Turner nos recuerda que la verdad no surge sola. Necesita personas dispuestas a arriesgarlo todo para sacarla a la luz. Necesita alianzas imposibles entre personas que deberían ser enemigas según las reglas del sistema. Necesita valentía moral en momentos donde el silencio sería más seguro. Y nos recuerda algo más, que los verdaderos enemigos rara vez son quienes nos señalan. Los verdaderos enemigos son los sistemas que permiten la injusticia, que la normalizan, que la visten con lenguaje oficial y sellos de autoridad. Briggs era culpable, sin duda, pero Briggs era también un síntoma. El problema real era un imperio que se expandía sin importarle sobre quién pisaba. Era una economía que valoraba la plata más que las vidas. Era una cultura que deshumanizaba a quienes eran diferentes. Asha lo entendió cuando, años después de los eventos, escribió en su diario: «Ganamos la batalla, pero la guerra continúa, porque expusimos a un hombre corrupto, pero no cambiamos el sistema que lo creó». Y mientras ese sistema exista, habrá más hombres como Briggs, tal vez con otros nombres, tal vez con otros uniformes, pero con la misma ambición sin alma. Estas palabras resuenan hoy. Vivimos en un mundo donde la corrupción sigue existiendo, donde el poder sigue abusando, donde las verdades incómodas siguen siendo silenciadas. Pero también vivimos en un mundo donde personas comunes, como Asha, pueden hacer preguntas, donde guerreros como Naiche pueden defender su verdad, donde hombres quebrados como Turner pueden encontrar redención en un acto de valentía. La justicia llegó a Arizona en 1874, pero fue una justicia imperfecta, incompleta, agridulce. Los apaches fueron exonerados, pero sus vidas ya habían sido alteradas para siempre. Briggs murió, pero el sistema que lo había empoderado siguió funcionando.
Las minas fueron eventualmente explotadas, y la riqueza fluyó hacia manos que nunca pisaron esas tierras. Y la paz, esa paz verdadera que todos anhelaban, nunca llegó del todo. Porque la paz no es solo la ausencia de guerra, es la presencia de justicia. Y la justicia no puede existir mientras los sistemas estén diseñados para beneficiar a unos pocos a costa de muchos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la memoria. Nos queda el deber de contar estas historias, de no dejar que se olviden, de transmitirlas a las siguientes generaciones. Nos queda la responsabilidad de reconocer los patrones cuando se repiten. Nos queda la obligación moral de preguntarnos cada vez que alguien es acusado, cada vez que un grupo es señalado como enemigo, cada vez que el poder nos pide que confiemos sin cuestionar. ¿A quién beneficia esta narrativa? ¿Quién gana si creemos esta versión? ¿Qué evidencia real existe más allá de las palabras? La historia de los apaches acusados injustamente es también nuestra historia, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido señalados injustamente o hemos permanecido en silencio mientras otros eran señalados. Todos hemos tenido que elegir entre la comodidad de aceptar la versión oficial y el riesgo de buscar la verdad. Y todos, tarde o temprano, nos enfrentamos a la pregunta fundamental: ¿qué tipo de personas queremos ser? Asha eligió ser alguien que hacía preguntas. Nietzsche eligió ser alguien que defendía a su pueblo, incluso cuando eso significaba arriesgarlo todo. Turner eligió ser alguien que se redimía de sus propios errores ayudando a otros a evitar los mismos. Y juntos, esos tres individuos imperfectos lograron algo extraordinario. No cambiaron el mundo entero, pero cambiaron su pequeña parte del mundo. Y eso, al final, es lo único que cualquiera de nosotros puede hacer. Piensa en las personas de tu propia vida que han tomado decisiones valientes. Tal vez no enfrentaron a capitanes corruptos ni salvaron a pueblos enteros de la expulsión, pero tal vez denunciaron una injusticia en su trabajo. Tal vez defendieron a alguien que estaba siendo acosado. Tal vez simplemente dijeron la verdad cuando mentir hubiera sido más fácil. Esos actos, por pequeños que parezcan, son lo que mantiene viva la posibilidad de un mundo mejor. Y piensa también en las veces que tú has tenido que elegir. Esas decisiones que nadie más conoce, esos momentos en los que te enfrentaste a la opción de hacer lo correcto o hacer lo conveniente. Porque la historia no está hecha solo de grandes gestos heroicos, está hecha de 1000 pequeñas decisiones tomadas por millones de personas. Y cada una de esas decisiones importa. La caravana masacrada de 1874 fue una tragedia. Pero de esa tragedia surgió algo inesperado, una alianza que desafió todas las divisiones de su tiempo. Una mujer blanca, un guerrero apache y un soldado caído se unieron no porque tuvieran mucho en común, sino porque compartían algo fundamental, un sentido de justicia. Y ese sentido de justicia los llevó a exponerse al peligro, al ridículo, al rechazo de sus propias comunidades. ¿Habrías hecho lo mismo? Es fácil decir que sí cuando leemos la historia desde la comodidad de nuestro presente. Pero en el momento, cuando los riesgos son reales y las consecuencias desconocidas, las decisiones correctas rara vez son fáciles. Asha no sabía si sobreviviría a su encuentro con los apaches. Nietzsche no sabía si su pueblo sería masacrado de todas formas. Turner no sabía si su testimonio serviría de algo o solo lo hundiría más en la amargura. Pero todos eligieron actuar a pesar de no saber. Eligieron la esperanza sobre el miedo. Eligieron la verdad sobre la seguridad. Y esa elección hizo toda la diferencia. No resolvió todos los problemas, no creó un final perfecto, pero creó la posibilidad de algo mejor. Y a veces, la posibilidad es todo lo que tenemos. Déjame compartir contigo algo que aprendí investigando esta historia. Cuando comencé a indagar sobre los eventos de 1874, esperaba encontrar una narrativa clara de buenos contra malos. Pero lo que encontré fue mucho más complejo.
Encontré que algunos colonos ayudaron a los apaches, incluso cuando eso los ponía en riesgo. Encontré que algunos soldados se negaron a participar en las operaciones corruptas de Briggs y fueron castigados por ello. Encontré que algunos apaches mantuvieron la paz, incluso cuando la venganza habría sido comprensible. Y encontré que la mayoría de las personas, en ambos lados, simplemente trataban de sobrevivir en un mundo que no controlaban. Esa complejidad es importante, porque cuando simplificamos la historia en buenos y malos, perdemos la oportunidad de aprender las lecciones reales. La lección no es que todos los soldados eran malos, es que el poder sin control corrompe. La lección no es que todos los colonos eran racistas, es que el miedo y la ignorancia pueden ser manipulados. La lección no es que todos los apaches eran víctimas pasivas. Es que la resistencia toma muchas formas, y la más efectiva a menudo es la que construye puentes en lugar de quemarlos. Asha lo expresó mejor que yo en una de sus últimas cartas, escrita poco antes de su muerte. Aprendí que el enemigo no siempre es quien parece. Aprendí que la verdad puede estar oculta bajo capas de mentiras oficiales. Aprendí que las personas más improbables pueden convertirse en aliados. Y aprendí que la justicia no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre paso a paso, con todos los tropiezos y retrocesos que eso implica. Ahora, mientras nos acercamos al final de este relato, quiero que reflexiones sobre algo. En tu propia vida, en tu propio tiempo, ¿quiénes son los que están siendo acusados injustamente? ¿Qué narrativas aceptas sin cuestionarlas? ¿Qué sistemas perpetúan injusticias que prefieres no ver porque verlas implicaría actuar? No te estoy juzgando. Todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos límites en nuestra valentía. Pero el primer paso para cambiar algo es reconocer que existe. Los apaches de 1874 no podían defenderse solos. Necesitaban a alguien del otro lado que creyera en ellos. Necesitaban a alguien con acceso a lugares donde ellos no podían entrar. Necesitaban a alguien dispuesto a usar su privilegio para exponer la verdad. Asha tuvo ese privilegio. Era blanca, hablaba inglés, podía entrar al fuerte sin ser asesinada. Y usó ese privilegio no para su propio beneficio, sino para ayudar a otros. Eso es lo que significa ser un aliado verdadero. No es solo expresar simpatía desde la distancia, es arriesgar algo real por el bien de otros. Y Turner, a pesar de todos sus defectos, a pesar de su alcoholismo y su amargura, encontró en ese momento la fuerza para hacer lo correcto. No porque se hubiera transformado de repente en un santo, sino porque vio una oportunidad de redención y la tomó. Eso nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente. Nuestros errores pasados no tienen que definir nuestro futuro. Pero no romantices la historia. La victoria de Asha, Naishe y Turner fue real, pero limitada. Los apaches mantuvieron algunas tierras, pero perdieron otras. Recibieron compensación, pero fue insuficiente. Algunos colonos cambiaron su opinión sobre los nativos, pero muchos no. El sistema continuó. Otros Briggs llegaron a otros territorios. Otras masacres ocurrieron. Otras injusticias fueron cometidas. La lucha no terminó. Solo ganaron una batalla. ¿Significa eso que su esfuerzo fue inútil? Absolutamente no, porque cada victoria parcial abre la puerta a la siguiente. Cada verdad expuesta hace más difícil que la próxima mentira sea creída. Cada alianza imposible demuestra que otras alianzas imposibles son posibles. Y además, importa para las personas directamente afectadas. Los apaches que no fueron expulsados pudieron quedarse en sus tierras un poco más. Pudieron mantener sus tradiciones un poco más. Pudieron criar a sus hijos en los lugares de sus antepasados un poco más. Y ese un poco más es infinitamente valioso cuando eres la persona que lo vive. Entonces, sí,
La justicia llegó, pero fue una justicia imperfecta, agotadora, que dejó cicatrices en todos los involucrados. Asha nunca volvió a confiar plenamente en las instituciones. Naiche nunca volvió a dormir sin pesadillas. Turner murió solo, sin familia, sin celebración. Y el sistema que habían desafiado siguió su curso implacable. Pero aquí está la paradoja hermosa. A pesar de todo eso, a pesar de que no lograron cambiar el sistema completo, a pesar de que sus victorias fueron parciales y sus sacrificios enormes, ellos importaron. Sus acciones importaron, sus decisiones importaron, y siguen importando hoy, más de 150 años después, porque nos enseñan algo fundamental sobre la condición humana. Nos enseñan que el cambio es posible incluso cuando parece imposible, que la verdad puede ganar incluso cuando el poder la combate, que las personas comunes pueden hacer cosas extraordinarias cuando eligen hacerlo, y que las alianzas basadas en principios pueden ser más fuertes que las divisiones impuestas. Esas lecciones son atemporales, aplican a 1874 y aplican a hoy, aplican a Arizona y aplican a cualquier lugar donde exista injusticia, aplican a conflictos entre colonos y nativos y aplican a cualquier situación donde el poder abuse de los vulnerables. Y ahora déjame preguntarte algo directamente. ¿Qué vas a hacer con esta historia? Porque consumir una historia, sentirse conmovido por ella y luego no hacer nada con esa emoción es desperdiciar su potencial. Esta historia no se contó solo para entretenerte, se contó para desafiarte, para hacerte pensar, para invitarte a ser parte de la solución en tu propio contexto. No necesitas enfrentarte a capitanes corruptos ni infiltrarte en bases militares. Pero puedes hacer preguntas cuando algo no te cierra. Puedes creer a las víctimas cuando denuncian injusticias. Puedes usar tu voz, tu voto, tu dinero, tu tiempo para apoyar causas justas. Puedes educarte sobre las historias que no se cuentan en los libros oficiales. Puedes enseñar a tus hijos, a tus nietos, que el mundo es complejo y que la verdad importa. Puedes ser como Asha, curiosa, valiente, dispuesta a cruzar líneas invisibles. O como Naiche, firme en tu verdad, defendiendo lo que es correcto. O como Turner, buscando redención, usando tus errores pasados como combustible para hacer mejor las cosas. La historia de 1874 no es solo historia, es un espejo. Y cuando miras en ese espejo, ¿qué ves? ¿Ves a alguien que acepta las narrativas oficiales sin cuestionarlas? ¿O ves a alguien que hace preguntas incómodas? ¿Ves a alguien que se queda callado cuando otros son señalados injustamente? ¿O ves a alguien que alza la voz? La respuesta a esas preguntas define quién eres. Y quién eres define el mundo en que vivimos. Porque, al final, el mundo no cambia por decreto. Cambia por acumulación, por millones de pequeñas decisiones tomadas por millones de personas comunes. Y tu decisión, por pequeña que parezca, es parte de ese cambio. Los apaches de 1874 dependieron de que Asha eligiera involucrarse, de que Turner eligiera la redención, de que el fraile eligiera romper el silencio, de que el soldado joven eligiera confesar, de que los ciudadanos de Piedra Blanca eligieran escuchar. Cada una de esas elecciones individuales creó, en conjunto, un momento de justicia. Imperfecto, sí, incompleto, sin duda, pero real, tangible, importante. Y eso nos trae a la reflexión final, la que resume todo lo que hemos explorado en esta historia larga y compleja. La reflexión que Naiche mismo articuló años después, cuando era ya un anciano y le contaba esta historia a los jóvenes de su tribu. Les dijo: «Ese día, cuando Briggs cayó y la verdad fue revelada, pensé que habíamos ganado. Pensé que finalmente habría paz. Pero me equivoqué, porque expusimos a un hombre, pero no cambiamos el sistema que lo creó. Y mientras ese sistema exista, habrá más Briggs.
Diferentes nombres, diferentes rostros, pero la misma codicia, la misma crueldad, la misma voluntad de sacrificar vidas por ganancias. Los jóvenes le preguntaron si entonces todo había sido inútil. Y Nietzsche sonrió, con esa sonrisa triste de quien ha vivido demasiado y aprendido demasiado. Les dijo, no, no fue inútil, porque demostramos que el sistema puede ser desafiado, que la verdad puede ser expuesta, que la justicia, aunque imperfecta, puede llegar. Y eso es importante, no porque resuelva todo, sino porque mantiene viva la posibilidad de que las cosas pueden ser diferentes. Esa posibilidad es lo que nos queda. La posibilidad de que la próxima vez más personas sean como Asha, de que más sistemas sean desmantelados, de que más verdades sean expuestas, de que más alianzas imposibles se formen. La posibilidad no es certeza, pero es lo que nos impulsa a seguir intentando. Y con eso llegamos al final de este viaje. Hemos recorrido juntos una historia de traición y valentía, de mentiras y verdades, de injusticia y redención parcial. Hemos conocido a personas que eligieron lo difícil sobre lo fácil, lo correcto sobre lo conveniente. Y hemos aprendido, o al menos espero que hayamos aprendido, que el enemigo rara vez es quien nos señalan. Los apaches no eran culpables. Esa es la verdad factual de 1874. Pero la verdad más profunda, la que trasciende ese tiempo y lugar específico, es esta. Cuando alguien te dice que hay un enemigo, cuando alguien te pide que odies sin preguntar, cuando alguien te ofrece soluciones simples a problemas complejos, detente, pregunta, investiga. Porque el verdadero enemigo casi siempre está oculto detrás de uniformes, de títulos, de sellos oficiales, de palabras elegantes que disfrazan intenciones crueles. El verdadero enemigo no es una tribu, no es un grupo específico de personas, es un sistema que permite que unos pocos exploten a muchos. Es una estructura que normaliza la injusticia, es una cultura que valora el beneficio sobre la vida. Ese es el enemigo, y ese enemigo es más difícil de combatir porque no tiene rostro, no lleva uniforme visible, no puede ser desafiado a un duelo al amanecer, pero puede ser combatido, persona por persona, decisión por decisión, verdad por verdad. Asha lo combatió haciendo preguntas. Nietzsche lo combatió defendiendo su pueblo. Turner lo combatió confesando. El fraile lo combatió rompiendo el silencio. Los ciudadanos de Piedra Blanca lo combatieron eligiendo escuchar. Y tú puedes combatirlo. En tu trabajo, en tu comunidad, en tu familia, en las pequeñas interacciones diarias donde eliges entre la complicidad y la resistencia. No necesitas ser héroe, solo necesitas ser honesto, solo necesitas hacer preguntas, solo necesitas negarte a aceptar las injusticias como inevitables. Porque la gran mentira del sistema es que es demasiado grande para cambiarlo, que somos demasiado pequeños para importar, que nuestras acciones individuales no significan nada, pero la historia de 1874 demuestra lo contrario. Una mujer, un guerrero, un soldado caído, 3 personas, y cambiaron el destino de cientos. No para siempre, no perfectamente, pero lo cambiaron. Y si ellos pudieron, tú también puedes. Tal vez no de la misma manera, tal vez no con el mismo impacto dramático, pero puedes y debes. Porque el mundo que heredaremos, el mundo que dejaremos a los que vienen después, será el resultado de nuestras elecciones, de todas nuestras elecciones. Las grandes y las pequeñas. Las públicas y las privadas, las aplaudidas y las ignoradas. Así que te dejo con la reflexión final, la frase que resume todo lo que hemos explorado, la verdad que Nietzsche comprendió en sus últimos años y que sigue siendo verdad. La justicia llegó, pero la paz no, porque el enemigo no era una tribu, era un sistema. Y ese sistema sigue existiendo.
en diferentes formas, en diferentes lugares, pero con la misma esencia, esperando que no hagamos preguntas, esperando que aceptemos las narrativas oficiales, esperando que nos dividamos en lugar de unirnos, esperando que elijamos la comodidad sobre la verdad. No le des ese gusto. Sé como Asha, sé como Nietzsche, sé como Turner en su mejor momento. Haz preguntas, busca verdades, forma alianzas imposibles. Y cuando te enfrentes a la injusticia, no mires hacia otro lado. Porque en el fondo, esa es la única diferencia entre un mundo mejor y el que tenemos. No grandes gestos heroicos, no revoluciones dramáticas, solo millones de personas comunes eligiendo día tras día hacer lo correcto. ¿Serás tú una de esas personas? Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho pensar, si te ha desafiado de alguna manera, déjame un comentario contándome qué parte te impactó más. ¿Fue la valentía de Asha al cruzar las líneas? ¿La dignidad de Nietzsche al defender a su pueblo? ¿La redención de Turner? ¿O tal vez la reflexión final sobre los sistemas y la justicia? Me encantaría saber qué resonó contigo. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Porque historias como esta, historias que desafían las narrativas oficiales y exploran las verdades incómodas, son las que seguiré trayéndote. Historias que no solo entretienen, sino que educan. Que no solo informan, sino que transforman. Que no solo miran al pasado, sino que iluminan el presente. La próxima vez que escuches una acusación, la próxima vez que alguien te diga quién es el enemigo, recuerda Arizona, 1874. Recuerda las huellas que no encajaban. Recuerda los símbolos falsificados. Recuerda al capitán con uniforme que resultó ser el verdadero villano. Y pregúntate, ¿quién se beneficia si creo esta historia? ¿Qué evidencia real existe? ¿Estoy viendo la verdad o una narrativa construida? Esas preguntas pueden cambiar todo. No solo para ti, sino para todos los que te rodean. Porque la verdad, una vez expuesta, tiene el poder de liberar. Y la mentira, una vez cuestionada, pierde su control. Gracias por acompañarme en este viaje largo y profundo a través de una de las historias más impactantes del Viejo Oeste. Una historia que no aparece en los libros de texto tradicionales, pero que debería. Una historia que nos enseña más sobre nosotros mismos de lo que nos gustaría admitir. Una historia que, al final, no se trata solo de lo que pasó hace 150 años en Arizona, sino de lo que está pasando ahora, en este momento, en algún lugar del mundo. El enemigo llevaba uniforme, y a veces todavía lo lleva. Mantén los ojos abiertos, haz las preguntas difíciles, y nunca, nunca dejes de buscar la verdad. Hasta la próxima historia. Que sea larga tu vida y justa tu memoria.